hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Para seguir analizando el conflicto que tiene a Rusia y a Ucrania como protagonistas principales, pero que a buena parte del mundo está impactando, sobre todo a Europa, y la injerencia de los Estados Unidos, y buscando una segunda articulación en la interpretación, vamos a consultar a un analista internacional de fuste, especialista, pero sobre todo con mirada propia, no conducida por la hegemonía dominante a la hora de interpretar los acontecimientos. Saludo a Mariano Sarabia. Mariano, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas de Río Cuarto. Buenos días. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, es muy difícil resistirse a los cantos de sirenas, a la tentación que hay de hacer una interpretación lineal de un conflicto muy complejo como el que está ocurriendo en Ucrania, más allá de repudiar la guerra en todas sus formas y manifestaciones. ¿Cuál es la lectura más compleja que se te presenta en este escenario, Mariano? Bueno, primero, la realidad en estos momentos, en estas horas, es que Rusia sigue avanzando sobre distintas ciudades y con dirección a Kiev, la capital, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo más puede durar esta operación especial, y en qué momento va a terminar capitulando Ucrania. También hay mesas de diálogo que se han abierto entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, pero eso es muy relativo, Guillermo, porque hay que ver qué capacidad real tiene Ucrania de negociar. Puede negociar, por ejemplo, la soberanía de Crimea o incluso la autonomía de las provincias del este, las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, pero bueno, el tema de fondo, el tema principal es un sentimiento de amenaza que tiene Rusia con respecto a la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Y bueno, ahí me parece que la negociación no tiene que ser con Ucrania, sino con los líderes europeos y de Estados Unidos, y ahí no veo intenciones de negociar, con lo cual me parece que esto se puede extender, Guillermo. El recorte clásico es verlo a Putin como el malo de la película. ¿Lo es? Mira, está muy bien lo que decís vos, porque muchos medios en Argentina están analizando esto como un cuento donde hay buenos y malos, ¿no es cierto? En realidad, creo que era Montesquieu que decía, la responsabilidad de una guerra no es tanto del que la inicia, sino del que la hizo inevitable. A Putin lo empujaron a este desenlace. Occidente y principalmente Estados Unidos quería que pasara esto y no le dejaron otra opción. Si Rusia no hacía esto, Ucrania entraba en la OTAN y un misil puesto en Ucrania estaba en 4 minutos en Moscú. Con lo cual, no solamente hubiera estado amenazada la paz o la seguridad de Rusia, sino la de toda la región y te diría hasta la del mundo. ¿Por qué? Porque se rompe ese empate bélico que, por ejemplo, durante la Guerra Fría mantuvo cierta paz. Paradójicamente, ese poderío nuclear generaba un terror en la contraparte, sabiendo que podrían ser destruidos todos, y bueno, nunca se enfrentaron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento. Ahora pasa algo parecido, pero la intención de la OTAN de instalarse en Ucrania, o por ejemplo podría ser en Georgia, rompería ese empate. Entonces, claro, lo presentan como el malo, pero en realidad me parece que hay un imperio en decadencia que se llama Estados Unidos, que no acepta que el mundo ya ha cambiado y que en la mesa de las grandes decisiones también está Rusia y también está China.
Claro, eso parece difícil de comprender para los que no están directamente ligados al conflicto, ¿no? Hay una forzada alineación, incluso sobre todo no mirando en nuestro país, que la política nuestra tiene algunos gestos que parecen patéticos, sino viendo en Europa, ¿no? Hay un alineamiento pleno con Estados Unidos en aras de creer que si defienden a los Estados Unidos se defienden esos mismos, y hay un proyecto europeo que también zozobra. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, Guillermo. Lo de Estados Unidos, digamos, es deplorable, pero es entendible. Siempre tuvo políticas imperialistas desde los padres fundadores, desde Jefferson, Washington, Madison. En cambio, lo de Europa es inentendible, directamente inentendible, porque sigue pagando los platos rotos de las locuras imperialistas de Estados Unidos. Lo está haciendo, por ejemplo, con la crisis de refugiados, con la crisis migratoria. Estados Unidos se le ocurre destruir países estables, como Irak, como Siria, como Libia, y después toda la crisis humanitaria que se genera afecta a Europa, no afecta a Estados Unidos. Y ahora, con esta locura de llevar a dos pueblos eslavos hermanos a que se masacren entre ellos, sobre todo a Ucrania, que es el que más caro lo está pagando, también va a pagar los platos rotos a Europa, donde está aumentando el gas a niveles inauditos en Berlín y no en Boston. Donde está faltando la energía, o va a faltar la energía, es en las fábricas automotrices de Stuttgart o de Múnich, y no de Detroit o de Chicago. Entonces uno no entiende la irresponsabilidad de los líderes europeos. El propio ministro de Economía de Alemania dijo, tengamos cuidado en aplicar sanciones a Rusia o al que sea, que después se nos vuelvan en contra. Eso es lo que está... Mira, para Europa lo mejor es atraer a Rusia a posiciones de, si no de amistad, por lo menos de convivencia. Y lo que están haciendo es exactamente lo contrario. La están empujando a que tenga posiciones cada vez más agresivas, y además la están empujando a los brazos de China. No sé si ha pasado en otros conflictos internacionales, pero la reacción de la comunidad internacional en distintos ámbitos, desde las trabas financieras, por ejemplo, para que operen bancos rusos, por dar cuestiones que son nodales, pero también cuestiones menos importantes, pero más impactantes, como por ejemplo sacar a Rusia de un mundial. ¿Esto es un dato nuevo de la política internacional? ¿Por qué en otras guerras estas sanciones no se producían? No es total y absolutamente nuevo, pero sí es verdad, Guillermo, que estamos viendo las nuevas guerras. Es lo que se llama hoy las guerras híbridas, ¿no? No es solamente atacar con tanques y con cañones, sino también la guerra económica, también la guerra financiera, también la guerra comunicacional, digamos, esto de desconectar los bancos del sistema SWIFT, BMW, Volkswagen, Renault y varias empresas más han dicho que cortan el suministro de piezas y de repuestos. Bueno, lo que dijiste vos del fútbol, Adidas saca, se va de la camiseta de Rusia, un poco de todo, desde lo cultural, desde lo social, económico, etcétera. La locura esta de que los paladines del derecho de la información y de la libertad de prensa prohíben Russia Today y Sputnik en la Unión Europea, por ejemplo, y hasta YouTube. Bueno, todo eso, sí es verdad, como decís vos, es la guerra híbrida y tiene factores novedosos. Ahora, una cosita más quisiera decirte, Guillermo. Uno dice, la comunidad internacional está en contra de Rusia porque nos bombardean con esa idea, pero no es tan así. Los que están, y son muy poderosos, y son muchos, por supuesto, aplicando sanciones y condenando a Rusia, son principalmente los países europeos y Estados Unidos. Pero vos empezás a repasar, los países asiáticos están muy renuentes a condenar y aplicar sanciones a Rusia, sobre todo los de Asia Central, y lo mismo te diría con los países africanos. Digamos,
el mundo, otra vez, el mundo ya está cambiando. Ujú. Sí, a mí me sorprendió, no tanto la postura de Bolsonaro, que es una moneda tirada al viento, Bolsonaro al aire, ¿no? No se sabe cómo va a reaccionar en política internacional, pero sobre todo la postura del presidente de México, que tiene de vecino a Estados Unidos, que salió claramente a decir, nosotros no vamos a establecer sanciones a Rusia. ¿Hay que leer en clave latinoamericana esa postura mexicana? No, me parece que es más mundial, Guillermo, y lo que tampoco, muy bien señalaste vos, tampoco es ideológica, porque es pragmatismo puro, es realpolitik, es ser vivo, ¿no? Vos tenés gobiernos progresistas, como por ejemplo el de México, que tiene esa postura, pero también gobiernos reaccionarios y hasta te diría neofascista como el de Bolsonaro, pero también tenés otros gobiernos como el de Turquía, ¿no? Que es un gobierno Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN, es parte constitutiva de la OTAN, es, te diría, casi el corazón de la OTAN, y sin embargo Turquía dice, no vamos a sancionar a Rusia. Ahí hay una grieta muy grande en la OTAN, de la que nadie está hablando, ¿no? Pero esto no es ideológico, acá no hay izquierda-derecha, así como no hay buenos y malos, ¿no? Lo que hay es un conflicto geopolítico que va a cambiar el mundo realmente. Estamos dialogando con el periodista cordobés especializado en análisis internacional, Mariano Saravia. Para finalizar, dos cuestiones. Una breve reflexión respecto de la Argentina y su posición. El gobierno pareció pararse en un lugar y después presionado o por la realidad comunicacional o por los intereses de la propia alianza gobernante, pareció endurecerla. ¿Estamos dudando frente a qué lugar ponernos? Sí, bueno, Argentina con el gobierno del Frente de Todos viene con muchas dudas en política exterior desde el principio prácticamente, ¿no? Con una política bastante zigzagueante, primero con Felipe Solá y ahora con Santiago Cafiero, ¿no? Con Macri la Argentina era clarita y muy coherente, digamos, con el neoliberalismo y con la alianza absoluta y total con el imperio, ¿no? Pero con Alberto Fernández es muy zigzagueante y a veces desconcertante. La verdad que él había dicho en los últimos tiempos que apostaba por el multilateralismo y eso me parece muy bien, muy acertado, ¿no? Eso es lo que decíamos recién de la realpolitik, lo que conviene a un país, poner huevos en distintas canastas, no casarse con nadie. Los rusos o los chinos no son mejores que nadie, pero siempre es bueno diversificar un poco. Y ahora lo que vimos ayer, digamos ya desde el comunicado que leyó Gabriela Cerruti y más ayer en el discurso de apertura de sesiones, vimos un giro, como decís vos, condenando ya directa y absolutamente a Rusia, tomando una parte de la realidad y alineándose con Estados Unidos, como decís vos, no sé si será por presiones internas o más quizás por las presiones de Washington en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tendrán sus razones, pero me parece por lo menos desacertado o ambivalente, ¿no? Y para finalizar, desde tu percepción y analizando los otros conflictos bélicos que se desarrollaron, por lo menos lo que va de este siglo, ¿es una guerra para largo? ¿Es una guerra que cambiará la historia moderna del mundo? Sí, es una guerra nueva, novedosa. Esta guerra en sí me parece que no va a ser demasiado larga por la enorme diferencia, ¿no?, de potencial bélico entre Rusia y Ucrania, pero se podría capaz que considerar como una parte de una guerra mayor que va a ir en partes, porque, te digo, si Ucrania es sensata, tiene que sentarse a dialogar en estas próximas horas y bueno, pero hay que ver qué puede dar Ucrania. Como decíamos recién, algunas cosas, algunas concesiones, pero el tema de fondo, que es el nuevo paradigma que está planteando Rusia y China, que es la indivisibilidad de la seguridad internacional. Ellos lo que están diciendo es, o hay seguridad para todos, o no hay seguridad para nadie. Entonces, eso
que básicamente tiene que ver con la OTAN y con que Ucrania se transforme en un país neutral, de paz, desmilitarizado, más al estilo de Finlandia, que también es limítrofe con Rusia, eso lo tiene que negociar Estados Unidos. Y Estados Unidos, no sé, ¿quién puede negociar en nombre de Estados Unidos? Si tienen un presidente que ayer confundió, en el discurso de la Unión, confundió a los ucranianos con los iraníes. Tiene demencia senil. Nadie puede pensar sensatamente que Joe Biden es el hombre más poderoso del mundo. Ahí hay un poder atrás del poder que es muy, muy oscuro. Victoria Nuland es la principal y son halcones realmente. Europa también carece de líderes, entonces va a ser parte de una guerra mayor porque hay otras excusas, así como ahora la excusa es el Donbass, estos rusos que están ahí en el este de Ucrania, también mañana puede ser Transnistria, que es una zona rusa de Moldavia, o Abjasia o Osetia del Sur, que son zonas rusas, rusófonas de Georgia. Entonces, Rusia va a tener excusas de dónde agarrarse para poder defenderse, porque en definitiva, detrás de la invasión y detrás del ataque, lo que hay es una defensa propia. Entonces esto me parece lamentablemente que va para largo. Mariano, un placer como siempre escucharte y saber que después de hacerlo entendemos mejor los procesos. Un abrazo, Guillermo, y a disposición siempre. Así